Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 35 de Gym. Más aquí, un dominguito, estamos grabando justamente, se ha volvido un poco de rutina estar grabando los domingos en la mañanita para que se suba el podcast en la tarde. Pues nada, carnales, como siempre, un gustazo de mi lado, de un lado, mi buen Dani Álvarez. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? Me estaba imaginando cuando nos presentaste la musiquita. Sí, sí, Y sí. como que estaba yendo en mi cabeza. Ya pasó la musiquita, ya nos presentamos. Vientos, vientos, andamos Ok, bien. perfecto. Y del otro lado, mi buen Fer Equiwa. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí andamos en un episodio más de Gimrats, y pues sí, una segunda parte del episodio anterior que escucharon de sobrecarga progresiva. Vamos a dar ejemplos prácticos de cómo progresar en tu entrenamiento, cómo ponerte más fuerte, que eso conlleve a ponerte más mamado. Así que, muy bien. Nada, pues totalmente, justo como lo dice Fer, digo, para personas que este sea el primer episodio que ven después de un tiempo o el primer episodio por el que nos conocen también, pues les recomendamos encarecidamente que se revienten el episodio antepasado, que si no me equivoco es el 33, el que se llama Sobrecarga y Sobrecarga Progresiva, ya que aquí comentaremos un poco respecto a lo que describimos en ese episodio, lo que platicamos en ese episodio, pero ya llevado a la práctica real, cómo lo vivimos, ejemplos que podamos poner. Y pues nada, ¿te parece, mi buen Dani, si te dejo la intro igual respecto a este tema para que nos introduzcas un poco a por dónde llevaremos este episodio número 35? Por supuesto que sí. Nos estuvieron llegando muchos mensajes Demasiados, preguntándonos de cómo podíamos progresar. Creo que fueron dos mensajes, ¿no? más o menos. Creo que fue uno que tú me mandaste, Ángel, y te habías equivocado, Sí, que sí, no sí. era para otro lado, no sé qué. Y otro de si queríamos promocionar ropa deportiva, me parece. Es que te en Instagram en inglés y todo, no sé si los han Sí, visto. bueno, sí, claro, cómo no. Un clásico, un clásico. Como mera, para refrescarnos un poquito la memoria, por si no vieron el episodio de sobrecarga y sobrecarga progresiva, está en la misma página. Un par de cositas importantes a tener en mente antes de, número uno, la hipertrofia no es una adaptación específica al rendimiento, como lo sería la potencia o la fuerza. Y esto lo digo porque muy seguramente la mayoría hemos visto estas como tablitas que te dicen 1 a 5 reps, fuerza, 6 a 12 hipertrofia, más de 12 resistencia. Pero pues no es del todo así, porque en todo ese espectro de repeticiones bien pudiéramos obtener hipertrofia, probablemente más en unos que otros, pero no es una adaptación que podamos decir de forma correcta, voy a entrenar hipertrofia. No, no realmente, porque la hipertrofia son adaptaciones morfológicas y tenemos adaptaciones en cuanto a hipertrofia miofibrilar e hipertrofia sarcoplásmica. Lo cual, bueno, nada más para recordar lo que platicamos en ese episodio, se puede volver un poquito quizás más confuso, pero las aplicaciones prácticas son bastante sencillas, siendo sinceros. Esa es una. La otra es la diferencia entre sobrecarga y sobrecarga progresiva, que sobrecarga pues es nuestro entrenamiento como tal, el suficiente volumen que hacemos, la suficiente proximidad al fallo y todo lo demás. Y la sobrecarga progresiva es lo que obtenemos de esa sobrecarga, la adaptación que obtenemos. Y algo también importante a tener en cuenta en cuanto a hipertrofia es qué adaptación estamos buscando, principalmente que la tasa de síntesis de proteínas miofibrilares exceda la tasa de degradación. Eso al menos en el contexto de un superávit. En el contexto de un déficit, que por lo menos nos quedemos ahí. Para eso estamos entrenando, para incrementar la tasa de síntesis de proteínas miofibrilares. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo tomamos decisiones en el entrenamiento de cuántas series, cuántas reps, hago más reps, subo los kilos? Pues bueno, eso lo iremos desglosando poco a poco. Entonces, podremos decir que ustedes y todos nosotros, los gym rats, hacemos un entrenamiento de fuerza que tiene como consecuencia un crecimiento muscular. Entonces, como dice Daniel, llamarlo como que entreno hipertrofia es un término bastante confuso porque nosotros entrenamos o hacemos entrenamiento de fuerza y la consecuencia es la hipertrofia muscular. Entonces, por ahí si ven un TikTok, este entrenamiento es de hipertrofia. Es como que no le crean a todo el mundo, hacemos entrenamiento de fuerza y es la consecuencia.
Y ahí la utilidad de todo esto, más allá de solo ser teórico, es apoyarnos a tomar mejores decisiones, de que, qué puedo hacer entonces, cuál es como que mi mejor opción, dependiendo del contexto, para modificar de ser necesario el entrenamiento, más series, más reps, más kilos, ¿qué nos conlleva a más hipertrofia? Porque pues ese es el reto, ¿no? Si no es un entrenamiento específico, entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestras decisiones en el mismo, pues sí lo sean? Sí, totalmente. Creo que ahí tocar un poco esa parte, también un poquito para esclarecer, justo como lo mencionaba Fer, ¿no? El quitar mucho el no a partir o específicamente este entrenamiento es exclusivo para fuerza o exclusivo para hipertrofia, ¿no? Creo que ahí igual me hizo mucho ruido desde el episodio pasado. Igual no dudo que a bastante gente, esta parte de que la hipertrofia no es una adaptación específica. Entonces, de alguna u otra manera, es muy importante, o podría decirse así, llegaría a ser muy interesante entender la manipulación de las variables en cuanto al entrenamiento para a partir de ahí poder modificar lo que esté en nuestras manos para poder provocar hipertrofia, ¿no? Y al final de cuentas, igual, tener en cuenta mucho, que igual lo platicamos en el anterior episodio, que hay muchos caminos para desarrollar masa muscular. Entonces, aquí tal vez lo que nos enfocamos o centramos tanto es en ahí Dani poniendo un poco respecto a la evidencia que tenemos que sabemos para desarrollar hipertrofia y también en los casos prácticos, ¿no? Que anecdóticamente también es interesante para justo quitar la parte conceptual, que sí, está el concepto de la parte de la progresión y lo demás, pero ya llevarlo al caso práctico, ¿no? Justo como lo mencionábamos la semana pasada, a la hora de que nosotros vemos que hay un aumento en la carga de la barra, por ejemplo, sabemos que está habiendo sobrecarga progresiva, que nos estamos volviendo más fuertes. Eso, tal vez en un contexto de una persona que está empezando a entrenar, es algo que se va a ver con normalidad, que se va a ver hasta con ritmo, podría decir así yo. O sea, de que pues, no hay ningún problema. Pero bueno, carnales, ya regresamos después de una pequeña parada técnica, pero nada, ya aquí estábamos. Eh, venga, refrescando lo que estaba comentando, quería poner un poco el escenario respecto a la progresión, ir viendo como que qué va pasando en la progresión, ¿no? Porque creo que es algo muy interesante a tener en cuenta justo el escenario en el que estamos en ese momento en nuestro entrenamiento. Como lo mencionaba, el hecho de que una persona pise por primera vez el gimnasio, empiece incluso tal vez ya lleva tiempo entrenando, pero incluso lleve a vigilar sus cargas, de alguna otra manera puede hasta cierto punto participar mucho o anticipar mucho lo que puede estar pasando en tu entrenamiento, en su entrenamiento, ¿no? En cuanto al aumento de cargas y lo demás. Ahora, y aquí le dejo tanto el micrófono a Dani Fer, quien guste. ¿Qué pasa cuando empezamos a avanzar? ¿Qué pasa cuando de repente empezamos a darnos cuenta que ya no podemos seguir incrementando más cargas? Justo que, no me acuerdo, creo que fue de los primeros episodios que lo comentaron, creo que fue el buen Dani, que mencionaba esta parte de que muchas veces se ve esa ilusión de que un disco de 20 por cada año en el gym, ¿no? Tanto en el bench Sí. press o en la sentadilla, pero después de los dos platos creo que cambia muchísimo, muchísimo esa parte, ¿no? Y quisiera igual pues ahí que Dani, Fer, quien guste empezar a comentar ya desde esa perspectiva de alguien que ya lleva ese tiempo entrenando, cómo afrontamos esa parte de la progresión desde ahí. Antes, yo creo que es muy distinto ir a entrenar, o sea, puede ser o principiante o avanzado, pero comúnmente un avanzado piensa, ok, estoy yendo a entrenar, pero se siente muy, muy diferente y es un cambio muy drástico ir a entrenar e ir a entrenar y empezar a tener noción de lo que está haciendo en tu entrenamiento mediante un registro. Y es ahí cuando ves, pum, otro posible progreso. Entonces muchos pueden llevar 7 años entrenando solamente, pero pueden empezar a entrenar y a registrar. Y es ahí cuando empieza a haber también una progresión muy, muy marcada. Y como decimos, no vas a progresar un año de 45 libras por año, vas a terminar con 5, 6, 7 discos en bench press si llevas 7 años entrenando. Eso no pasa así. Entonces, ahí, tan siquiera el esquema que así me gusta pensarlo es: inicias, tomas la barra, te planteas un rango de repeticiones, progresas en cada vez ir moviendo un poco más de kilos, ir moviendo un poco más de reps, pero llega un momento en el que te debes de fijar en la precisión de lo que estás haciendo.
cómo te mueves en ese movimiento, cómo sientes, cómo controlas cada repetición, cómo tienes la mejor precisión de aplicar fuerza y transferir la fuerza hacia el músculo objetivo. Y es ahí cuando empieza el saborcito del entrenamiento, porque dices, güey, no voy a estar poniéndole discos cada semana, entonces o mejoro la precisión de cada rep, de cada serie, de todo lo que estoy haciendo, o mentalmente me va a llevar la chingada porque no voy a estar progresando cada semana en todo. O subo una rep, o subo 5 libras, o agrego una serie, o mejoro cada rep, cada serie. Entonces, también es un enfoque pues que a la larga psicológicamente puede medio frustrarte, pero si le cambiamos la vuelta, te puedes enamorar de ese proceso. Totalmente, y por ahí de forma indirecta dimos con un concepto clave que es la tasa de las distintas adaptaciones al entrenamiento de fuerza. Hipertrofia no es específica al rendimiento, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo vamos explicando, llamémosle, los incrementos en la fuerza? Principalmente por dos adaptaciones. La primera es la neurológica, que ya tú lo comentabas, Ángel. ¿Qué pasa con una persona que va comenzando en el gym y en semana 1 hacía sentadilla con la pura barra con 20 kilos? Semana 3, 4 ya está metiendo 60 kilos. Mes 3, 6 ya está con 100 kilogramos. Pensaríamos que a esa velocidad a la que va, ya para los 3 años de entrenamiento, pues ya trae 6 discos por lado, ¿no? Pero sí efectivamente se comienza a ralentizar. ¿Por qué ocurre eso? Porque las primeras adaptaciones que nos explican el incremento en la fuerza son neurológicas. Y el incremento en la fuerza es exponencial. Es así como que ¡fum! Una curva enorme. Pero no los cambios en la masa muscular. Digo, es tan solo, imaginemos esta misma persona que empezó en el gimnasio, se hace más fuerte. Sí está más fuerte, pero no está más grande, al menos no en unas cuantas semanas. ¿Cómo explicas que es más fuerte? Por las adaptaciones neurológicas. Y que básicamente, para los que nos escuchan, eso es hablar de que tu sistema nervioso se hace más eficiente para mover a tu cuerpo bajo una carga. Básicamente, digo, es un tema profundo, pero para entenderlo así. Posteriormente, si tú sigues incrementando tu fuerza, pero ya no tanto, vamos a ponerle unidades arbitrarias. Digamos que en tus primeros meses de entrenamiento, gracias a las adaptaciones neurológicas, incrementaste 10 unidades de fuerza, un número arbitrario. Pero después, cuando esas adaptaciones neurológicas comienzan a estabilizarse e incrementas 2 unidades arbitrarias de fuerza, esas 2 unidades muy probablemente sean gracias a cambios en tu masa muscular, que estamos incrementando el tejido contráctil, mismas que se van haciendo también más lentas, poco a poco. Y algo también importante a tener en cuenta para aquellos que sean más ñoños, es que hay que ver cuánto dura un estudio y en qué población se realizó para también entender qué tanta aplicabilidad o qué tanta validez psicológica pudiera tener ese mismo estudio. Si tú ves un estudio que incrementó con cierto protocolo de entrenamiento la fuerza en individuos no entrenados en 8 semanas, pues oye, no estamos hablando de hipertrofia. Pero si tú ves que incrementó en individuos entrenados en 4 meses, híjole, entonces es muy interesante lo que tenga que decir ese estudio por la tasa de adaptaciones. No sé si me explico. Y en individuos ya más avanzados, más élite, es donde sí, como uniéndolo con lo que comentas, Fer, necesitamos prestar atención a la calidad, a cómo estás ejecutando, que es algo que se puede ver mucho, por ejemplo, en el propio entrenamiento de Alberto Núñez. Que Alberto Núñez pues, es un culturista ya con muchos años de experiencia, o también se me ocurre Jeff Alberts, y no los ves incrementando su carga de forma radical semana a semana, mes a mes. Sí lo llegan a hacer, pero incluso llegan a tener pasitos hacia atrás para asegurar la eficiencia de cada una de esas repeticiones que están haciendo, porque hay una frase que me encanta de Alberto Núñez, creo que nunca la habíamos mencionado aquí, y es que una sola repetición no te va a construir, pero una sola repetición sí te puede destruir. Dejo un silencio para que pegue. Entonces es en donde necesitamos prestar más atención no solo a la carga externa, es ahí donde también podemos hablar de la percepción de dicha carga, y para eso tenemos el RIR y todas esas herramientas. Pero uniéndolo a todo esto, es en donde, ok,
Si la hipertrofia no es específica al rendimiento, si la fuerza sí explica en cierta medida adaptaciones morfológicas, pero eso solo sucede una vez que las neurológicas se han estabilizado, ¿cómo yo puedo en mi entrenamiento asegurar y modificar para seguir manteniendo un incremento en la tasa de síntesis de proteínas miofibrilares sostenido? Y es ahí donde, si quieren, podemos ir dando como que el giro a las tres posibilidades, que sería la progresión simple, la progresión doble y la progresión triple. Sí, totalmente. Digo, antes de pasar a ese temilla, justo que igual quería ahí complementar algo con lo que menciona tanto Fer y Dani, esa parte de dar pasos hacia atrás, de como que de alguna otra forma concientizarnos respecto al espectro que hay del entrenamiento, justo en algún punto se puede volver abrumador, porque es como de chinga, pues tengo muchas cosas por mejorar. Pero aquí incluso lo podemos hilar con el capítulo anterior, la narrativa que le damos a eso. Creo que al final de cuentas, igual como que el llegar a ese entendimiento de tantas cosas que hay por hacer, pues oye, si vas a entrenar toda tu vida, si esto te gusta de verdad, pues tienes tiempo de sobra, adelante. Y creo que al final de cuentas igual no hay ningún problema por dar un paso hacia atrás. Ahorita que mencionaste esta parte, Dani, de cómo van dando las adaptaciones neurológicas en cuanto a la fuerza, me recordó mucho, igual cuando empecé a entrenar y pues me daba cuenta de que, pues sí, empezaba a aumentar muchísimo mi fuerza al punto de que te das cuenta que tu fuerza empieza a aumentar de forma exponencial en ciertos movimientos. Digo, en este momento recuerdo mucho el remo, en la sentadilla, que al igual no estar inmerso en todo este mundo, en nada más entrar al gimnasio y ver cómo vas siendo perceptivo respecto a los estímulos, pues te centralizas en eso, porque de alguna otra manera es lo que estás viendo que resulta efectivo. Y esto hasta cierto punto igual puede resultar engañoso si de alguna otra forma no hay alguien o no te prestas un poquito de atención a lo que está pasando. Porque sí, o sea, yo recuerdo hacer, no sé, remo con dos discos de 20 y uno de 10, sentadilla con hasta tres discos, si no mal recuerdo. Pero la ejecución obviamente era pues, pésima, era horrible, pero en mi mente yo estaba haciendo lo mejor y estaba en ese momento optimizando mi entrenamiento al máximo. Recuerdo justo esa parte de mí en la que pues nada más me focalizaba en eso, o sea, ni siquiera en prestar atención en 2.5, ¿saben? O sea, quiero un disco más de 20. Entonces creo que eso al final de cuentas tiende a pasar mucho cuando una persona, repito, no está inmersa tal cual en a qué rumbo darle al entrenamiento, única y sencillamente eres perceptivo y más tomando en cuenta pues que no sé, muchas personas entran a entrenar a los 16, 15 años, al final de cuentas pues carnal, lo que esté en el gimnasio lo vas a ver y lo vas a tratar de ejecutar y justo al ver como que esta parte del incremento exponencial de la fuerza, le podemos prestar mucha atención a eso. Entonces, yo hoy en día creo que he dado muchísimos pasos hacia atrás, no con la intención de decir, son menos discos, entonces ya soy menos fuerte, no tengo masa muscular, lo demás. Creo que al final de cuentas vale la pena a veces voltear a ver, voltear lo que está pasando. De ahí partimos mucho igual el hecho de estarnos grabando continuamente, que es una práctica que yo llego a hacer mucho, para ver qué está pasando. Y de alguna otra forma, yo creo que esos pasos hacia atrás nos pueden ayudar mucho a voltear a ver mucho más adelante, porque al final de cuentas una buena estabilidad, buena ejecución en los ejercicios, ver que puedes mejorar de ese tipo de movimientos, digo, estamos hablando de movimientos tal vez que requieran un poco más de complejidad a la hora de ejecutarse, pues van a ayudarte inevitablemente a ahorrarte tiempo después, a ahorrarte riesgo de lesiones y al final de cuentas, repito, yo muchas veces lo veo igual esto como, pues como un juego, porque pues si yo quiero entrenar toda mi vida, lo importante es ver a largo plazo. Tengo al final de cuentas tiempo de sobra para seguir intentando muchos ejercicios, mejorar ejercicios, intentar cosas nuevas. Entonces, pues nada, creo que igual podemos optarlo y verlo por ese lado y no tanto por las cuestiones de específicamente tener como que todo calculado, porque justo igual puede ser un poco abrumador a veces, ¿no? Y lo que dice Dani, ya pudiendo desglosar así como que todos los conceptos y poner ejemplos prácticos, siempre la progresión va a venir determinada por tres cosas distintas. Depende del ejercicio, depende de la carga y depende del rango de repeticiones. Entonces, no vas a progresar igual en unos ejercicios que en otros, ni en un mismo rango de repeticiones, ni bajo una misma carga. Si ponemos el ejemplo, si tú tienes en tu primer día de pierna sentadilla para 5 reps, yo veo más lógico progresar esa sentadilla de 5 reps
a 6 reps, es más grande la progresión de una sola rep que aumentar más kilos a la barra bajo las mismas repeticiones. Entonces, y si nos vamos a, no sé, movimientos unilaterales o de una sola articulación, veo más interesante progresar, o la progresión es más grande si aumentas unas libras más a que si aumentas una rep más. Entonces también es empezar a voltear a ver de qué manera vas a progresar bajo el contexto que estás haciendo o el ejercicio que estás haciendo en ese momento. Y de ahí ya podemos pasar a que puedes progresar de una manera simple, que o aumentas las reps, o aumentas la carga, o aumentas las series, o progresas de manera doble, que es lo que menciona Dani, la doble progresión. Te planteas un rango de repeticiones primero, progresas en repeticiones de 6, luego 7, luego 8. Cuando llegues a las 8, subes la carga, te regresas a 6, 7, 8 otra vez bajo una carga mayor. Y teniendo todavía eso en cuenta, va a llegar un momento en el que te abrumas, dices, ¿en qué progreso? Ya no me queda otra. Bueno, o progresas en la precisión de lo que estás haciendo, más calidad de cada rep, más calidad de sensaciones, de hacer un bracing, de transferir mejor la fuerza, dirigirla más al músculo objetivo, y ya después agregas una serie. El agregar una serie para mí es la última elección, también por lo que propuso Helms, pero luego lo empecé a llevar a la práctica y trato de hacer todo lo que sea posible por progresar antes de subir una serie. Ya cuando de plano digo, cabrón, ya me enfoqué en sentir el músculo al máximo, en hacer el rango de movimiento completo, en cada rep hacerla bien precisa, en subir carga, en subir reps. Bueno, ahora sí no me queda de otra y agrego una serie más. Entonces, y también durante las series hay muchas maneras de progresar. Si te planteas un rango de 6 a 8, no quiere decir que no te puedes salir al 9 a 10. Posiblemente tus primeras 2 series pueden ser de 6 a 8, en la última bajas un 15% la carga y la llevas a 9 a 10. Al final la hipertrofia tiene un espectro, rango de repeticiones y hay que cubrirlo todo. Entonces yo a veces no me abrumo, y aunque mis top set se vio bien chingona, la back offset le bajé tantito, no me importa si en la tercera le bajo un poco más, pero llego a 10, 12 repeticiones, y en otro ejercicio trato de mantenerme en un amplio espectro de repeticiones, y es así como uno se puede poner mamadísimo y no frustrarse a lo largo del tiempo. Totalmente. Y sí, algo también a tener en cuenta es que cada esquema o cada propuesta de progresión se puede prestar en distintos escenarios. Por ejemplo, la progresión simple, no sé si se escucha el ruido, por ahí anda haciendo un desmadrito. mi señor gato. La progresión simple es solo progresar una variable, ya sea volumen, intensidad, y la intensidad puede ser la carga, la intensidad absoluta o la relativa, pudiera ser el número de repeticiones, que más bien sería el volumen de la carga, perdón, y todo lo demás se queda constante. Por ejemplo, ¿cuándo o en qué contexto sería más útil o interesante incrementar la carga, los kilos en la barra? Probablemente en ejercicios multiarticulares. Por ejemplo, empezar semana 1, 3 series, 5 reps en sentadilla con, no sé, 100 kilogramos. Semana 2, 3 series, 5 reps, 105 kilogramos, 102.5 kilogramos. Semana 3, solo la carga sube, todo lo demás se mantiene constante. Esa es una. Otra sería incrementar el número de reps. ¿En qué tipo de movimientos puede ser más interesante eso? Por ejemplo, una elevación lateral con mancuernas. Generalmente en los gimnasios van de 5 en 5, ¿no? 10 libras, 15 libras, 20 libras. Hay una diferencia porcentual enorme en pasar de las mancuernas de 30 libras a las de 35. Si estabas haciendo 12 reps con tus mancuernas de 30, hacer 12 con las de 35, aunque solo sean 5 libras, es prácticamente imposible sin que estés ya viciando toda tu ejecución. Entonces, en ese contexto es más útil incrementar el número de repeticiones. Pasar de 12, 13, 14, 15, no sé, hasta 20, se me ocurre. Y ya que llegaste a ese rango, ok, ya que efectivamente son muy ligeras esas para ti, pásate ahora hacia las siguientes. En algunos gimnasios hay mancuernas que van de 2.5 libras en 2.5, pero no siempre es el caso. Así que ahí sería interesante la progresión de repeticiones, y la progresión de volumen bajo el esquema de la progresión simple sería interesante en las fases tempranas de un mesociclo. Ya saben,
Un mesociclo lo comenzamos de menos a más y ese menos también puede ser el volumen. Podemos comenzar haciendo, no sé, 2 series para sentadilla y quizás para la semana 2, 3, subimos a 3. Todo lo demás manteniéndolo constante. Ya cuando estamos en una fase muy avanzada de un mesociclo, quizás no sea tan interesante el incremento en el volumen de series. Y es ahí donde necesitamos otro tipo de estrategia y es donde puede venir en mano la progresión doble. Digo, aquí para un temilla que quería tocar con ustedes, igual y ahorita justo se me ocurrió, igual preguntárselos, justo a la parte del contexto. Pasando por mi propio ejemplo, en el anterior gimnasio que iba, había esta parte de que el disco más pequeño era nada más de 5 kilos. Entonces, por ejemplo, en un peso muerto, que era lo que yo regularmente llegaba a hacer, pasar de 50 kilos de cada lado a 55, pues vaya, sí era algo, era un incremento bastante abrupto. Entonces, aquí algo que yo hice y que opté fue primero buscar justo lo que mencionaban a el rango de repeticiones. Decir, ok, vamos a intentar ahora, vamos a hacer un rango porque por lo regular, justo comentando la parte que les mencionaba de mi ejemplo, ¿no? En esas cuestiones yo creo que el contexto es bien clave para poder delimitar y al final de cuentas muchas veces igual hacemos esta parte de cómo es esta forma de progresar que nos propone tal vez cierto investigador lo demás, al final de cuentas creo que igual es nuestro trabajo entender de alguna otra forma más profundamente los que nos quiere decir, por decirlo así, entender el concepto y poderlo aplicar, ¿no? Porque justo al final de cuentas no siempre vamos a estar disponibles. Digo, yo particularmente creo que aquí sí es raro en los gimnasios de México encontrar mancuernas de 2.5 de libra a libra incluso. Supongo que sí, pero han de ser gimnasios en los cuales pues sí hay muchísimo material respecto a eso, pero la gran mayoría son de 5 en 5. Les repito, igual, por ejemplo, en el gimnasio en el que iba, las cuestiones en que no hay ni siquiera aumentos de 2.5 kilogramos. Entonces, como que igual tener esta parte de poder manipular las variables para poder seguir progresando. Incluso igual ya lo último en lo que opté fue tal cual repetir el movimiento. O sea, siempre hacer lo mismo con el mismo peso, las mismas reps y fijarme en el RIR, en cómo cada vez me iba costando menos y al final de cuentas, o sea, seguir repitiendo el movimiento. Se los comento igual a ustedes para que me platiquen un poco respecto a eso, ¿no? En cuanto a el contexto que se puede dar en cuanto a las progresiones y lo demás, igual que ahí ya lo platicabas, Dani, pero quería como que traer este ejemplo para ver ustedes cómo lo ven en cuanto a lo que les comenté, igual para que no dudo que hay mucha gente igual que pueda llegar a pasar por este caso en el que no se presta el contexto para tal cual hacer una progresión tal vez en cuanto a aumentos, sobre todo de kilos o de microcargas, por decirlo así, que a veces incluso no llega a ver en algunos gimnasios, ¿no? Y ahí pues el contexto manda porque pues si al igual yo estoy en home gym, algo completo, pero no es como que tenga prensa o la oportunidad de hacer más máquinas que me generen más variedad de ejercicios. Entonces ahí, por ejemplo, en el peso muerto, como lo mencionas tú, Ángel, yo hacía stiff y ya llegué a los 4 discos con 5 libras y dije, cabrón, de aquí no, o sea, de aquí no pasas, porque no pasas, o sea, ya es un punto en el que ya los isquios a veces ya no te sientes tan cómodo con el ejercicio. Y sí, que la incomodidad se crece y la chingada, pero sí, no siempre es así. Entonces ahí lo que dije, bueno, ya en el Steve llegué a donde me siento muy fuerte, pero también ya siento una fatiga bien cabrona. Ya no voy a progresar. Si aumento una rep es avaricia y si le aumento libros es avaricia, tan siquiera en un periodo corto de tiempo, pues cambiar de variante. O sea, creo que ahí si el contexto no te da la posibilidad de seguir progresando o en reps o carga o en precisión o en calidad de las mismas, cambia de variante y dale un refresh a tu mente. Y me fui al peso muerto rumano y sigues progresando y cambias, no sé, el orden de los ejercicios. Puede haber otra variante en la que puedes progresar que no puede ser la carga, ni el volumen, ni la intensidad de la misma, o agregar otra serie, pues ahí sí cambiar la herramienta que estás utilizando momentáneamente y seguir creando masa muscular en otras zonas. Por ejemplo, el stiff es más predominante de isquios.
sí los erectores entran muy en juego, pero en el peso muerto rumano es más dominante de cadera, un poco menos de isquios, pero los erectores están todo el tiempo estabilizando a que la barra no llegue a tocar el piso. Entonces me vuelvo fuerte en el rumano, quizás mi zona lumbar, mis erectores se vuelven más fuertes y posiblemente regreso al stiff, y a lo mejor esas 5 reps con 4 discos las voy a sentir mucho mejor y con posibilidad de después aumentar una rep más o añadir 2.5 libras por lado. Entonces es así como yo lo veo, es como un ir y venir de una variante a otra, ganando masa muscular en zonas de una variante que no te da ese crecimiento o mayor estabilidad, y así vas a ir jugando con tu entrenamiento. Híjole, hay mucho que comentar ahí. Podemos, bueno, primero definirlo sobre lo de progresión doble y poner ejemplos con lo que mencionan, pero también la mala noción que existe en los usuarios, pues promedio del gimnasio, de tener que cambiar rutinas, de que tienen que hacer cambios cada cierto tiempo, de que puedes progresar descansando menos, que puedes progresar con muchas formas que no son del todo correctas, pero ok, para ir poco a poco, la progresión doble sería entonces gestionar dos variables, y esa personalmente, y por lo que he visto muchas personas la utilizamos porque nos permite dos cosas, nos permite reactividad y nos permite proactividad en una base serie a serie, o sea que cada serie llevas un seguimiento. Suena complejo, pero no lo es, como por ejemplo, serie 1 en, digamos, el stiff leg, tomando el ejemplo de Fer, con 405 libras, sacando, no tengo idea, digamos 8 reps, con 2 a 3 en reserva, primer set. Segundo set, nos quedamos en 7 reps. Y tercer set, bajamos a 6. Ok, entonces nuestro rango fue de 6 a 8. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Si esos fueron nuestros números, ¿qué procede? Bueno, lo que procedería sería que como en tu primer set ya llegaste al límite superior de repeticiones con un RIR de 2 a 3, que fue el que tienes como objetivo, solo en ese set puedes incrementar la carga. Y ahí es donde viene el reto de, ok, tienes discos fragmentarios, no los tienes, pero pensando que sí los tienes, ok, eso harías, así progresarías en ese set. En el segundo, te quedaste a 7 reps, ¿no? ¿Qué buscarías para ese set? ¿Incrementar la carga? No, buscarías sacar 8 reps con un RIR de 2 a 3. Y con el tercer set, exactamente lo mismo. Si pasara, por ejemplo, que en el segundo set, ya en la siguiente sesión en donde incrementaste la carga para el primero, te quedaste corto en cuanto a RIR, es decir, sacaste sí 8, pero a lo mejor con un RIR 0, lo que procedería para ese set en la siguiente sesión es bajar la carga buscando ese RIR. Por eso es que vas con serie a serie y por eso son tan importantes las notas y por eso esa progresión doble nos permite esa dualidad entre proactividad de ir progresando, tú hacerlo, pero también reactividad de, ok, ¿cómo me fue? ¿Qué sucedió realmente en ese set? Y reaccionar. Y aparte es muy sencillo de emplear porque solo tienes que hacer dos cosas, bueno, tres. Establecer un rango de repeticiones para el ejercicio, establecer un RIR y observar qué es lo que está sucediendo serie a serie. Ese pienso es muy fácil de emplear, es muy práctico y que nos ayuda a entender un poquito mejor nuestro propio entrenamiento. De que no se trata de que, ok, es que saqué 8, ahora tengo que sacar 9 o tengo que subirle kilos solo porque sí. Pues hacerlo así sería arbitrario, porque no hay ninguna pauta que te indique cuándo arriba, cuándo abajo. Y eso, si bien cuando eres principiante puedes progresar de manera más rápida, cuando ya vas agarrando práctica, cuando tienes ya más callito, ya no va a suceder y tienes que tomar mejores decisiones también de cara a la longevidad, porque algo que me vino en mente con el ejemplo del Steve Leg de Fer es, ok, sí está muy padre ir subiendo los kilogramos y ver 4 platos, ver 5 platos, pero ¿qué tanto riesgo hay de que si algo llegara a salir mal, sea lo que sea en ese set, me lastimara? ¿Qué tanto estoy arriesgando a largo plazo subir más la carga, subir más la carga, subir más la carga? Sí, tú vas a la par de esa adaptación, ¿no? Pero quieras que no, no es lo mismo decir 100 kilos que decir 200. No es lo mismo hablar de mancuernas de 20 que hablar de 120. Cualquier cosita que pudiera, un desliz, digo, cualquier cosa que trapearon el piso y te resbalaste, el riesgo, digamos que es un poquito mayor y necesitamos evaluar el costo-beneficio de hacerlo de esa manera. Pero ya con todo eso, pienso que la progresión doble
Es de las más sencillas de emplear porque no genera tanto ruido como lo haría la triple, que ya hablaremos ahorita, y nos permite reactividad y productividad de serie a serie. Sí, totalmente. Creo que ahí ese ejemplo justo que pusiste, Dani, pues tiende a ser muy útil, justo igual para prestar atención set a set, que igual muchas veces nada más puede verse como en completar el rango de reps. Y justo a mí igual me pasaba mucho esta cuestión de, ok, ya alcancé el rango de reps en la primera serie, en la segunda, pero lo voy a seguir repitiendo hasta alcanzarlo también en la tercera. Y de alguna otra forma igual podemos esta parte de aumentar los kilos justo en donde ya estamos y ver cómo reaccionamos. Creo que eso es una forma muy interesante de, que nos da esta progresión y que yo últimamente igual ocupo bastante. Digo, es una forma muy buena en la que puedes seguir progresando, donde te sientes más fuerte en sets y al mismo tiempo ver qué está pasando con los otros sets. Que justo igual lo comentamos, tal vez para alguien que está empezando a notar, alguien que está empezando a verse inmerso en todo este mundillo, pues igual puede sonar a veces, repito, muy abrumador, pero creo que igual, pues es bastante divertido una vez que le das justo la atención que merece cada set. Y ahorita que estamos tocando justo estos temas, regresando igual a un tema ahí que tocaste, Dani, bien interesante respecto a siempre buscar el estímulo novedoso. Al final de cuentas, si vemos todo lo que hay por delante, todo lo que tenemos por delante, en cuanto si queremos progresar, al final de cuentas, creo que lo último que deberíamos optar es cambiarlo. O sea, solo porque tal vez un día llevas 2 semanas que salió mal, en las cuales pues no has progresado y muchas veces se puede optar por el, ok, entonces ya, y vámonos y cambiamos, ¿no? Digo, ahí por ejemplo el ejemplo que pusiste, Fer, con tu Steve, pero estamos hablando de ya un ejemplo que llevó bastante tiempo, ¿no? Igual cuánto tiempo te llegó a tomar ahí, cuánto lo estuviste repitiendo, igual creo que eso nos ayudaría mucho para poner contexto respecto a eso, porque al final de cuentas como que topar o decir, ok, ya este ejercicio, por decirlo así, lo tengo en check, ya que porque al final de cuentas ya no resulta tan efectivo seguir aumentando cargas o series del mismo, ¿cuánto tiempo llega a tomar? O sea, porque al final de cuentas creo que se podría ver como algo muy simple y que muchas veces puede caer en el hecho de que tal vez te aburrió el ejercicio y no lo quisiste seguir haciendo, pero llegar a ese punto de darle check a un ejercicio, igual, si gustas comentarlo, Fer, igual para ponerlo un poco en contexto, por ejemplo. Sí, fácil, fue de 5 o 6 meses el progreso continuo que estuve teniendo, pero con un ir y venir también de emociones, porque ese tope fue en mi momento de máxima motivación para afrontar esa serie. Entonces es como que ahí ya te juega mal porque dices, la saco por orgullo, porque sé que el riesgo de lesionarme está y por eso ya decidí no hacerlo, porque como dice Dani, ya vi el pro y el contra de seguir aumentando la carga una rep más porque ya sentía, no me sentía tan seguro al ir a la barra y es como que vas con un miedo a lesionarte, ya no a no progresar, ya el miedo a lesionarte, que en un futuro, claro que voy a pasar los 5 discos, pero mientras tanto tengo que seguir trabajando en la flexión de isquios, en el entrenamiento de espalda, para tener más de dónde transferir bien la fuerza y que vaya bien dirigida hacia los isquios y simplemente crear más masa muscular en otras zonas para que estén lo suficientemente fuertes para después, claro que sí, hacer un Steve con 5 discos, a lo mejor una serie y en las demás bajar a 3, 4 discos y sentir mejor el estímulo. O sea, es ahí vas jugando poco a poco. Y también se puede hacer todo lo contrario, que como dice Dani, puedes ir de repeticiones, por ejemplo, en tu primera serie, como dijo Dani, de cada vez van decayendo las repeticiones, pero eso a veces a mí psicológicamente siento que voy perdiendo. Es como que cada serie me va mermando una, entonces a veces hago lo contrario. En la primera serie dejo un RIR 2, RIR 3 y saco 6, la segunda saco 7 y en la última saco 8. A veces así se los planteo a mis clientes porque me dicen, oye, es que cada serie bajo una rep. Le digo, bueno, hazlo al revés, ponle menos carga en la primera serie y ve jugando así alrededor de tus series para que en la última saques más que al inicio. Y así puedes ir jugando con esas variables. Eso es importante porque hay que recordar que es un rango, ¿no? Que la sobrecarga es un rango. Si estás dentro de ese umbral que llega a tocar para estimular adaptación, está bien y no hay una sola forma de hacer las cosas.
y hay que analizar también el juego psicológico, cómo es para ti. Para mí el ir perdiendo repeticiones más bien es ir ganando, porque mis recursos se van decayendo conforme la sesión progresa, entonces no pudiera esperar ir como que hacia arriba, pues, por cuestión lógica. Pero para Fer, por ejemplo, pudiera jugar psicológicamente lo contrario. Ahora, que si calculáramos el volumen de la carga, es decir, multiplicar repeticiones por carga por series, probablemente en ambos casos, poco a poco observaríamos que va hacia arriba. Ya sea que en el entrenamiento como tal, para Fer fueron las repeticiones hacia arriba, pero la carga hacia abajo, y para mí la carga se mantuvo y las repeticiones hacia abajo. Si calculáramos, obviamente, él contra él, yo contra mí, el volumen de la carga, esa multiplicación que les digo, quizás en ambos casos veríamos que va hacia arriba, como les comento, y eso implicaría que es sobrecarga progresiva, que estamos observando un incremento objetivo en esa métrica, que esa métrica es curiosa porque es un poco arbitraria, más allá de eso no sirve de mucho, pero pudiéramos notar que en ambos contextos, con ambos métodos, estamos llegando a ese umbral en donde estamos suscitando adaptación y no perder la cabeza por ello. Listo, pues ya regresamos al podcast. Diría segundo corte, pero tuvimos algunas paradas técnicas, entonces nada más diré que regresamos al podcast. Entonces, pues nada, ahí creo que los temas que estuvimos tocando respecto a la progresión, ya viéndola en un contexto o ya pasándola un poco a este lado de la realidad. Creo que es muy interesante todo esto, al final de cuentas, tener el concepto y ya traerlo al entrenamiento tal cual y al final de cuentas incluso ver la variabilidad que existe entre cada uno en cuestiones incluso meramente de adherencia, de psicología, o sea, de entender que al final de cuentas, haciendo referencia justo a la pirámide que nos propone Helms, pues al final de cuentas la adherencia es la base. Al final, el hecho de que un entrenamiento realmente te guste va a poder potenciarse muchísimo a que le puedas sacar más jugo, a que puedas de alguna u otra forma seguirlo durante el tiempo. Entonces, pues nada, ¿qué les parece si pasamos un poquito, justo Dani, a esta parte que nos ibas a comentar de la triple progresión en esas cuestiones? Un ejemplo práctico, igual que nos pudieras poner, carnal. La progresión triple, como se imaginan, significa progresar, perdón, tres variables. Y la manera en que se propone es primero progresar repeticiones, después las series y después la carga. Por ejemplo, comenzar semana 1, cualquier cosa, 100 kilogramos, haciendo el rango de 8 a 10 reps, digamos. Sacamos en 2 series, 10 a 9. Ok. Como no llegamos a 10, 10, ¿qué haríamos para la siguiente sesión? Buscar sacar 10, 10. Okay. Esa es la primera progresión de repeticiones. Cuando ya llegamos 10, 10, en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Añadir una tercera serie. Y lo mismo, buscar 10, 10, 10. Pero digamos, nos salieron 10, 9, 9. Lo volvemos a intentar para que salgan 10, 10, 10. Ya que salieron, habiendo establecido ese rango de series, que digamos ese fue nuestro tope, esas tres, lo que seguiría para las otras 2 series de la siguiente semana es incrementar la carga con el mismo rango de repeticiones. Es más embrolloso porque son 3 variables a tener en cuenta y pudiera ser interesante en ejercicios que no te permiten pequeños incrementos en la carga, como por ejemplo una elevación lateral, que lo que comentábamos van de 5 en 5 y el incremento porcentual es muy grande. Entonces, pero lo que sí puedes hacer es incrementar reps, ¿no? Lo que sí puedes hacer es incrementar series. Puede ser, y también puede ser más interesante a inicios de un mesociclo en donde comienzas con menos volumen y lo pudieras ir progresando. El asunto con esta propuesta de progresión triple es que entre más variables alteres, es un poco más difícil distinguir el ruido de la adaptación, de saber exactamente qué está sucediendo. Por eso pienso que el sweet spot o el punto medio más útil y práctico suele ser la progresión doble. Y aparte es más sencilla de aplicar, porque ¿en dónde establecerías, por ejemplo, en esta triple hasta cuántas series llegas? ¿Qué pasaría al hacer más series con tu tiempo total de entrenamiento? ¿Qué pasaría con no por asustar, pero si incrementas una serie más de trabajo, pues bueno, quieras que no, es más posibilidad de alguna lesión. Que no es porque te vayas a lastimar, no es porque somos seres frágiles que nos rompemos, pero es una posibilidad y hay que tomarlo en cuenta. Ese es el esquema triple. Y si han notado, queridos escuchas, en ningún momento en estas 3 propuestas para la progresión
se habla de descansar menos, se habla de excéntricas, ni de cuestiones de este tipo que son las que de repente se mencionan más, sinceramente no sé por qué, como formas de progresión o como formas de hacer más difícil tu entrenamiento. No porque tu entrenamiento sea más difícil, va a ser más efectivo. Y me gustaría como que en esta siguiente parte de este episodio enfocarnos en eso justamente, en cómo, por qué estas ideas de progresión no son del todo correctas. ¿Les parece si comenzamos con excéntricas? Sí, de entrada, si suponer hacer una repetición más lenta, si suponer que acortar el tiempo de descanso, si suponer que añadir una rest pause, si suponer que añadir una drop set, lo que sea la técnica de alta intensidad que quieras o acentuar más cierta fase u otra, va a suponer que tu carga baje, que las repeticiones bajen, que no puedas ser capaz de tener la calidad en cada repetición como lo harías si sacaras 15, pero ahora sacaste 12. No porque sea más pronunciada la fase excéntrica cuenta más. O sea, al final, lo que dice Dani, la proximidad al fallo y la calidad y la ejecución de cada repetición y ya de cada serie importa muchísimo más que si la excéntrica la haces en 10 segundos o en 3. Por más difícil que se sienta, también no hay que relacionar, o por más bombeo que sientas, que el bombeo no está relacionado con la hipertrofia, ni debe de ser un método para medir la progresión que está bombeado acabes una serie. Porque si quiero acabar bombeado, hago una triserie de laterales así, laterales acá y laterales acá. Y claro que voy a sentir una quemazón en los hombros, pero eso no me dice que va a crecer ese músculo. Se siente bien, pero a largo plazo ni lo voy a hacer siempre y ni lo voy a, no, lo voy a poder progresar, porque ¿qué puedes hacer ahí? ¿Cómo progresas? Si nada más te estás basando en sensaciones donde ya sientes la quemazón, ahí paras, pero la hipertrofia va de la quemazón en adelante, en el progreso, no de la quemazón hacia atrás. Y muchas veces la quemazón es muy subjetiva. Ah, ya me quemó, ya solté la barra. Cuando estoy entrenando con alguien, siempre le digo a mi partner, no dejes, o sea, no pares la repetición a lo pendejo. Esa es mi palabra siempre. O sea, no pares cuando tú sientas que ya debes de parar, porque casi siempre quedan ahí unas repeticiones extras que puede seguir empujando el músculo, que la sensación sí es medio rara, porque no sabes si parar o seguir, pero yo he visto varios que hacen aquí la mancuerna o los laterales y de repente la sueltan. Y yo, ¿qué pedo, güey? Te faltaban otras 3, 4, 5 si seguías con una buena ejecución. Entonces, si seguían por el bombeo, por la quemazón, van a entrenar a RIR 5 casi siempre. Entonces, ahí está la precisión de lo que haces. Eso dependería también del rango de repeticiones. Por ejemplo, si estás trabajando con 5, 8, 10, 12 reps, pues probablemente nunca llegue ese bombeo, esa quemazón. Y es de nuevo donde muchas personas, oye, es que no siento esa quemazón, no siento que me queme, que me duela. Pues porque deberías, si estamos en ese rango. Y el problema con el entrenamiento de cargas bajas y altas repeticiones es que es muy doloroso, es muy incómodo. Y al menos en mi experiencia, sobre todo cuando más lo empleé fue en pandemia, porque pues, estábamos muy limitados de material. Era como que ver que tenía que sacar veintitantas, 30 reps. Puta, madre. Las primeras 20 reps, pues sí, sí sientes la quemazón, pero si sigues, si sigues, si sigues, si sigues, si llegas a 30 y es un poquito más difícil establecer la proximidad al fallo porque está ese ruido de la quemazón y muchas personas al sentir esa incomodidad dicen, no, ya estuvo. Pues que si sigues ignorando eso, en ese tipo de cargas, puedes continuar y puedes continuar sin problema. Sí, totalmente. Digo, ahí eh, justo esta parte como de disociar el hecho de que, por ejemplo, tomando en cuenta lo de la quemazón, tomando en cuenta lo de muchas veces que claro que apliqué cuando empezaba a entrenar de las famosísimas drop sets en prensa, de que de a disco, o sea, si es un dolor, si te vas a sentir bien mal, si casi vas a salir vomitando, pero al final de cuentas, justo como disociar un poco esta parte de no porque sea lo más costoso y o doloroso, significa que eso tal cual va a causarte hipertrofia. Al final de cuentas, creo que ya platicamos muchísimo respecto al contexto que realmente tiene el utilizar
las cargas, utilizar este estímulo mecánico para generar hipertrofia. Vaya, y creo que al final de cuentas repito, esa disociación es muy interesante. Yo sé que es compleja porque al final de cuentas es como darse, yo lo veo así, es como fijarse única y sencillamente en la sobrecarga aguda de ese momento, tal cual. O sea, es nada más enfocarse justo en lo que esté pasando, sin importar lo que pasó en la anterior, hace una semana, hace un mes, es que en ese momento te cueste. Y al tener como que toda esta situación en las que puede verse influenciada el entrenamiento, en todas las cuestiones, en cuanto a la mejor, si ayer entrené a las 6 de la tarde y hoy entreno a las 11 de la mañana, vaya, hay menos descanso de día a día si vienes entrenando regularmente a las 6 de la tarde. Entonces, como que todas esas influencias, tenerlas en cuenta, tener justo como siempre lo decimos, yo creo que de ahí partimos mucho el anotar nuestros entrenamientos. O sea, más allá de que se va bonito, más allá de subir la historia y lo demás, creo que lo importante es anotar y ya eso, consultarlo, ver lo que está pasando y a partir de ahí tomar decisiones. Muy interesante esa parte que mencionan igual de la quemazón. A mí me recuerda mucho cuando empezaba a entrenar en las extensiones de pierna. O sea, sí es brutal esa sensación de sentir muy feo y justo igual, la mayoría de personas se frena cuando empieza a sentir rarito, cuando empieza a sentir que quema mucho y ahí se frena. Pero por decirlo así, pasarlo a segundo plano, esa quemazón y seguir ejecutando, tal vez nada más concentrándote en mover tu rodilla, tiende a ser bastante complejo e igual como que tener esta parte de saber en qué momento estamos acomodando este ejercicio o esta situación, ¿no? Porque igual, justamente colocar esto tal vez al inicio va a costarte muchísimo más fatiga lastrada en lo que sigue del entrenamiento. Al final de cuentas, sí, va a estar muy bonito, vas a empezar bien bombeado, vas a poder tal vez generar muchísimas mejores sensaciones en otros ejercicios, pero ¿a costa de qué? A costa de que la fatiga está pronunciada en que obviamente muy probablemente vas a bajar las cargas en ejercicios que pongas después de, no sé, háblese de una sentadilla, hack, háblese de una prensa. Creo que tener en cuenta todo este tipo de situaciones que yo creo que es lo más difícil a veces de poner en los gimnasios, o sea, como que disociar la parte de porque no me cueste significa que no está siendo efectivo. Creo que es algo difícil de hacer, pero al final de cuentas, justo como lo mencionamos, teniendo en cuenta todo el contexto, teniendo en cuenta los objetivos, teniendo en cuenta que quieres generar hipertrofia, que quieres tener piernas grandes, de alguna otra forma tiene que ser así y al final eso nos ayuda muchísimo a poder afrontar lo que viene en las siguientes partes del entrenamiento y también abrazar todas estas situaciones que a lo mejor desde una óptica diferente a la de nosotros, una óptica en la cual, no sé, vas a entrenar al gimnasio solo en circuitos, a quemarte brutal, lo podrías ver aburrido, tal vez todo lo que platicamos o lo demás, pero al final de cuentas creo que igual es llegar a esta conciencia y o balance de entender hacia dónde quieres dirigir tu entrenamiento, cuál es tu objetivo en cuanto a pisar el gimnasio, ¿no? Bueno, es que no te cueste un RIR 2 3 1 0 para nada es sencillo, que luego está pues esa idea. Y ni tampoco el otro extremo, querer incrementar esa sensación, por ejemplo, utilizando excéntricas acentuadas. Un poquito ahí de ciencia al respecto. Se ha observado en varios estudios que cuando se emplean excéntricas acentuadas, por ahí recuerdo que uno fue de 4 segundos excéntrica, uno concéntrica y comparado a 2, sí se percibe como más difícil, de acuerdo al RPE, las excéntricas acentuadas, pero no resultan en más hipertrofia y sí pueden resultar en más fatiga. Y si lo ves de esta forma, incluso puede ser un poco ingenuo, porque ¿qué haces en una excéntrica acentuada? Pues bajas mucho más lento, ¿no? ¿Qué tienes que hacer respecto a la carga para poder hacer eso? Principalmente disminuir. ¿Y qué va a pasar respecto al volumen de la carga con las reps totales que puedes completar acentuando demasiado la excéntrica? Van a disminuir. ¿Qué está pasando con el volumen de la carga? Va a disminuir. ¿Qué está pasando con la tensión suscitada en ese grupo muscular? Va a disminuir, aunque tú la percibas como que está incrementando. ¿Cuándo son realmente útiles repeticiones lentas? Cuando no son voluntarias, cuando la velocidad de la barra realmente es lenta porque estás luchando con todo lo que tienes, ya no puedes hacerlo más rápido. Eso te está hablando de una tensión altísima. Pero si tú eres capaz de sujetar cualquier cosa a la taza y bajar lentísimo, pues que está muy ligera y realmente no va a haber una tensión importante.
¿Y cuánto me voy a demorar en hacer 10 repeticiones contando 5 o 6 segundos? Años. ¿Qué tan práctico es tener a la persona contando 1, 2, 3, 4, listo? Segunda repetición. ¿O iba en la tercera? No, es la segunda. 1, 2. Es muy poco práctico. No es realmente un beneficio que cueste o que sea interesante a cambio de ese esfuerzo adicional. E incluso en un estudio que no lo he revisado ese, más allá del abstract, pero resultó incluso ser contraproducente las excéntricas en términos de hipertrofia. O sea que en el mejor de los casos, pues no es muy buena idea. Y en el peor de los casos, pudiera ser incluso contraproducente. El ruido acá, ya saben, una disculpa, saludos de Roger. Sí, pues nada, carnales, creo que ahí todos estos puntos que mencionamos, digo ahí respecto igual al background de ciencia que nos das, Dani, muy interesante para tenerlo en cuenta, para al final de cuentas no caer en justo en complicarte tú mismo el entrenamiento en cuanto a situaciones solo por hacértelo más doloroso, solo para percibirlo igual, para percibir un estímulo novedoso. Creo que eso se tiende mucho a ver en como de, ok, ya un mes entrenando así, ya hay que cambiarlo porque no puedo seguir entrenando así, tengo que sorprender al músculo, el famoso sorprender al músculo, que yo creo que ya va quedando un poco atrás, pero no dudo que igual se lleguen muchas prácticas de este tipo en los gimnasios y nada, creo que al final de cuentas comentamos toda esta situación para esclarecer más, para de alguna otra forma entender más el juego, por Ahí te decirlo nos así. trabaste, güey. Ahí, ¿ya me escuchan bien? Ahí ya. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Eh, es que dijiste un término, pero no recuerdo. Se Este, me Los fue totalmente. gimnasios, algo así. Sí, pero había, bueno, algo así, de los gimnasios. ok, de los gimnasios. Hay mucho complot, ¿no? Este capítulo alguien no quiere que se lleve, ya me he trabado varias Y veces. borra eso, por favor, porque si no, no Lo lo. voy a dejar y lo voy a poner un beep, güey. Ahí lo voy a poner. Entonces, Sí. O sea, va a ser el reel, güey, de la semana. probablemente, ¿eh? Probablemente. Y capaz y es el que se va más viral. Pero bueno, justo estaba comentando esta parte de cómo el entendimiento del progreso desde un punto de vista, por decirlo así, más simple, que tal vez sí tiende a ser un poquito más aburrido. Digo, no me gustaría verlo así, pero sí pues tiende a ser simple. Única y sencillamente es basarse como que en lo que estás haciendo, en progresar donde tienes que progresar y en repetirlo. Creo que al final de cuentas es eso. Que ojo, ya comentamos muchas cosas que van dentro de tal vez un ejercicio que sea, no sé, 3 series de bench press. Y esas 3 series al final de cuentas van complementadas de muchísimas cosas. Y creo que al final de cuentas, en cuanto más atención le vayas poniendo a los detalles y lo demás, vas a poder sacarle más jugo a cada serie, vas a poder intentar nuevas cosas, vas a mejorar tu progreso en muchísimas cosas, lejos más allá de buscar no sé si eso se llegó a escuchar, pero estaba mencionando respecto al famoso sorprender al músculo, ¿no? Eso era lo que te decía, sí, de sorprender el músculo. Bueno, esa situación de sorprender al músculo, que creo que va quedando un poco atrás, pero aún así creo que se llega a ver muchas prácticas de este tipo, que al final de cuentas no nuestra propuesta va más allá pues de intentar más que optimizar esta aplicación, más que de alguna otra forma querer dogmatizar algo. ¿Qué pasó, Dani? ¿Vas a comentar algo ahí? Sí, de sorprender el músculo. De Ajá. que poner la barra para hacer sentadilla, la cargas, todo el rollo, te alistas. Y ya que llegas al rack, sacas mancuernas chiquitas y haces elevación lateral. Sí, de qué Eso es... hubo. O sea, no te la esperabas. Y te van a crecer los cuádriceps porque son los que dicen, jale, ¿qué pasó aquí? Eso es sorprender al músculo. Que sí se llegó a decir, parece bien ridículo, pero sí hay gente que decía eso. Y por cierto, dijiste por ahí progresar en donde debemos progresar. Antes de que se me pase, ¿qué pasa entonces con los tiempos de descanso? Porque sí se menciona mucho descansar menos como una forma de progresión. ¿Cómo rayos descansar menos sería una forma de progresión si está limitando lo que vas a hacer serie a serie? Si al descansar menos cada serie sacas menos reps, tienes que disminuir la carga porque intencionalmente estás cortando tus tiempos de descanso, me pregunto seriamente entonces cómo sería su progresar. Totalmente, creo que hay esa situación
es como, yo lo veo como es una forma en la cual de alguna u otra forma estás batallando por, en este caso, repito, progresar donde debes progresar y tú mismo, digámoslo así, si el camino en ese momento en tu progreso es de piedras, por decirlo así, al descansar menos, pues le echas fuego, casi, casi. O sea, es como decir, pues oye, si de por sí ves que está pasando esta situación y la complicas más, creo que ese justamente es la parte. Y creo que igual esto se hila mucho, no sé cómo lo ven ustedes, al hecho de que cuesta más. Pues obviamente va a costar más, porque si estás descansando de 2 a 1 minuto en una sentadilla hack, obviamente va a ser bien cabrón poder sacarla. Obviamente, de alguna otra forma, tu percepción del esfuerzo va a ser brutal. Pero ahora, esto qué tan hilado va respecto a lo que comentábamos de realmente ver el progreso en el largo plazo. Entonces, no sé, creo que ahí Quizás sí incrementaría la percepción del esfuerzo, pero disminuiría la exposición a la tensión. ¿Qué tipo de cambio fuese? Fue pésimo. sí, totalmente. Bonfer, ¿algo que comentar ahí? Digamos que escucho muy culeras las voces y me, no me gusta, pero por eso Es que, es que ya no andamos quise bien mencionar nada. aguardientosos. Ese sí, estamos aquí. El trago aquí en medio, güey. Pues nada, creo que sí, No, al es que fin. suena el Sí, sí. pinche aquí en el micrófono y si lo quito suena en la lap. ¿Quién sabe por qué Entonces, pasa eso? no sé, güey, pero no. Por eso ya no mencioné nada a partir de que se empezó a ir, pero ya nomás me quedo para la despedida. Pues si quieren, O igual sea, ya le Sí, sí, damos sí. crán. Sí, sí, totalmente. Pues nada, creo que al final de cuentas hay un tema muy interesante que repetimos, ¿no? La intención de este capítulo era ya ponerlo en casos prácticos, nuestros propios casos que nos pusimos como ejemplo. Creo que al final de cuentas ahí es donde podemos realmente optar por muchas opciones y ya verlo tangibilizado en tu entrenamiento. Creo que eso es de alguna otra forma muy satisfactorio y al final de cuentas, justo como lo menciono, te abre puertas a poder ser más minucioso con tu entrenamiento, en poder al final de cuentas. Y creo que igual parte del que practicarlo, pues te hace como que caer en el entendimiento de, ok, entonces por aquí, y muy probablemente el simple hecho de anotar, el simple hecho de prestar atención te va guiando solo en el camino respecto a eso, porque al final de cuentas sí se escucha como que eh, progresión simple, doble y triple, pero justo como lo menciona Dani, creo que es bastante simple en cuanto a esas cuestiones y si repetimos y anotamos nuestros entrenamientos, creo que automáticamente se va a ir por ahí esta parte de la progresión. Entonces, nada, digo, esa es mi conclusión. Dani, Fer, conclusiones de este gran capítulo, un poco completeado por aquí. No querían que se hiciera, sí. pero ¿qué dicen de este capítulo? Sí, totalmente. Y la herramienta más práctica que yo puedo decir es, ya comentamos todo lo anterior, ya nada más falta empezar a registrar lo que hacemos si aún no lo hacemos. Y ese sería el primer paso como para incluso empezar a ver este podcast. Porque apuesto que los que lo están escuchando posiblemente ya noten en algún lado, ya tengan algún registro, pero la intención es que aquellos que no lo hacen tan siquiera empiecen a dudar de cómo pueden progresar y como ya vieron, si son algo de números y sensaciones subjetivas, entonces eso debe estar plasmado en algún lado más que en la mente, porque en la mente se pierde. Entonces, como todo buen ingeniero lleva sus planas, todo buen arquitecto lleva sus planas, todo buen culturista, creo que es el único deporte en donde pendejamente se cree que se va a progresar por pura sensación. O sea, el gimnasta tiene sus marcas, el que corre tiene sus marcas, busca la manera de cómo mejorarlas. El, todo deportista tiene alguna marca que mejorar y no está en la mente, a lo mejor la lleva su coach, la planifican bien, pero el culturista es el que más demerita eso. Entonces, si queremos que sea un buen deporte, hay que tratarlo pues como tal, que también es el estilo de vida, pero dentro de la sala de gimnasio se puede volver más deporte, por así decirlo. Totalmente, creo que con ese último punto queda más que claro. Pareciera que el culturismo es más como ir al gimnasio y ver qué pasa, ¿no? Y pienso va de la mano con videos que tú puedes ver en cualquier red social de gente que va al gimnasio, se quita la playera y siempre caminan en cámara lenta por algún motivo y siempre están bien sudados y engrasados por algún motivo que desconozco. Aesthetics. Asterix, Legends of Asterix, Ok, Asterix. ok. Pero, pues, ¿qué están haciendo realmente? ¿Cuál es el objetivo de esa sesión? ¿Por qué pareciera, porque desconozco si llevan algún programa que así se los pida, que hacen cosas de forma aleatoria?
poniendo caras. Realmente no se trata de eso. Si queremos que el culturismo evolucione, nuestro propio culturismo, pues necesitamos tratarlo como tal, necesitamos una metodología, necesitamos poder evaluar los datos que tenemos. Y a fin de cuentas no es por complicar, solo por complicar. De hecho, es todo lo contrario. Cuando tú tienes un registro de lo que hiciste la semana pasada, ya sabes a qué vas en esta siguiente sesión. Sabes cuál es tu objetivo serie a serie y ya con todo lo que hemos platicado aquí también vas a saber que no se trata de vencer tus registros. Si buscas hacerlo, por supuesto, porque queremos mejorar, pero hay que recordar que se trata de un umbral, de un rango. Y el llevar registros, el comprender estos tres esquemas, el aplicar estos tres esquemas, el prueba y error, el grabarte, el realmente saber cuál es el propósito de tus sesiones, es un mundo de diferencia y es donde empiezas a ver mejores resultados, tienes mejor relación con tu entrenamiento, mejor relación con tus resultados y creo que hace el proceso quizás sorprendentemente para algunos que nunca han llevado registro y piensan como que es tedioso, es demasiado aburrido. De hecho, se vuelve muy disfrutable porque tienes certeza de qué haces, por qué lo haces y empiezas a ser más, ¿cómo se llama esto? Más dueño de tu entrenamiento. Ok. Sí, totalmente, digo, ya ahí último igual para cerrar. Eh, Justo como mencionan esta parte de anotar, creo que aparte de que se ve, por decirlo bien, para la historia muchas veces, creo que al final de cuentas sacarle jugo es lo que realmente es importante. Y justo menciono esta parte porque sí, o sea, si al final de cuentas, si eres una persona que va a entrenar, por decirlo así, por meramente sensaciones, claro que de alguna otra forma sí va a requerir al inicio un esfuerzo por decir, ok, bueno, voy a sacar mi libreta, anotar tastas, pero justo después de semanas, meses que lo empiezas a hacer, se vuelve pieza clave totalmente. Digo, hoy en día, de alguna otra forma, mi libreta de entrenamiento me ayuda mucho a saber qué voy a hacer exactamente, por dónde voy a guiar mi entrenamiento. Hoy en día no, digo ya esto después de un buen tiempo, pero no cabe como de, ok, pues ya llegué al gimnasio a ver qué voy a hacer, que era lo que antes hacía durante muchos años. Al final de cuentas, llegar, estar en la sala de gym y decir, ok, pues a ver, hoy se me antoja este ejercicio, después este y lo demás. Creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Hacer ese esfuerzo por al inicio sí, sacar tu libreta, llevarla, anotarla, incluso en el celular también, pero ya al final de cuentas, al ver todo lo que puedes realmente aprovechar de esos datos, es donde creo que realmente puede resultar sumamente satisfactorio y fácil llevarlo. Creo que eso igual es la palabra, la facilidad que te da. Entonces, pues nada, canales, dejamos este episodio por hoy. Obviamente, no sin antes irnos con las recomendaciones musicales de esta semana. De mi lado, voy a recomendar, claro que sí, a nada más ni nada menos que justamente creo que el jueves, viernes, sacó un single del buen Julián Álvarez, que se llama Que te vaya bien. Gran rola, está muy chingona, para quien ahí lo tenga, vayan a escucharlo. Dani, Fer, ¿qué tenemos de recomendaciones para esta semana, carnales? Yo un rolón de Abraham Vázquez que se llama Disciplina, por ahí la puse en un reel. Buena Así como no. letra, está chida. Perfecto, perfecto. Ahí está la recomendación del buen Fer. Sí lo vi ese Sí, sí, reel. sí, yo también. Eh, ¿Qué será? Chris Cornell, en paz descanse, que estaba en Soundgarden. Y la rolita se llama Can't Change Me. No me puedes cambiar. Ya tiene sus añitos, pues está muy buena. Ok. Pues nada, carnales, vamos a dejar aquí el episodio. Muchísimas gracias a todos por aventarse el episodio hasta aquí. Ya dejamos las recomendaciones, pero igual quería recomendar tanto que se vayan a dar la vuelta por el canal del buen Fer, del buen Dani. Fer anda subiendo videos respecto a esta parte que me gustó mucho, Fer, que empezaste a hacer la de las Talks. Entonces está muy chingona. Vayan a verlo ahí al buen canal de Fer, realmente muy chingón. Dani, ahí igual subiendo pláticas respecto a que se pone a platicar con gente del medio. La última que subiste fue de Health, ¿verdad, Dani? A tu canal. Fue Helms, puesta a punto. Y el martes 23 estamos con Lauren Collins sobre salud mental. Perfectísimo. Igual para que se lo vayan a aventar, a suscribirse al buen canal de Dani, de Fer, igual para seguirlos en Insta. Igual de mi parte, pues nada, seguiré ahí subiendo pláticas igual con más personas del medio de aquí del Fitness de México. Pues aquí lo vamos a dejar, canales. Neta, muchas gracias por todo, por su tiempo. Como siempre, un gustazo estar con ustedes y con las personas que nos escuchan y nos ven en YouTube. Un abrazo y nos estamos viendo el próximo domingo. Dejamos nuestros números de cuenta en la descripción. Claramente. Sí, sí. Que ya queremos nuestro tercer Lamborghini. Ok.